Tenemos una muy triste noticia que dar. Ha fallecido nuestro queridísimo amigo y compañero Roberto Gómez Bolaños. Pero resulta que me doy cuenta que pues Roberto no murió ese día. Yo creo que murió mucho antes. ¿Sí? Roberto Gómez Bolaños es uno de los símbolos de nuestro país a nivel mundial. El día que Chespirito murió, inició su leyenda. Sin embargo, ¿qué pensarías si te digo que detrás de su deceso puede que haya habido una enorme cortina de humo que todos nos tragamos sin darnos cuenta? ¿No puedes dormir? Comparte tu insomnio con el misterio detrás de la muerte de Chespirito. ¿Qué es lo más representativo que tenemos los mexicanos a nivel mundial? Posiblemente nuestra gastronomía, nuestra cultura prehispánica y una que otra novela de Televisa que seguramente se vio del otro lado del mundo. Sin embargo, en esta última rama fue precisamente el Chavo, y junto con él, toda la barra de comedia que inventó Chespirito a finales del siglo pasado. 13 horas, los personajes del Chapulín Colorado en la losa del Aeropuerto Internacional de Pudahuel. Roberto falleció el viernes 28 de noviembre del 2014, a los 85 años de edad, víctima de complicaciones respiratorias, y la noticia fue confirmada por su propia esposa, la también actriz Florinda Mesa, a través de redes sociales. Que exhaló en lugar de tener estertores, empezó a respirar, pero tenía una sonrisa en la boca y miraba hacia un lugar después de haber hablado conmigo, después de haberme visto. Su fallecimiento ocurrió en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, y es que el histrión vivió sus últimos días a orilla del mar por sus problemas con la presión arterial. Sin embargo, en cuanto su corazón dejó de latir, a las pocas horas de que murió, inició el proceso para trasladar su cuerpo a la Ciudad de México, donde ya lo esperaban los foros de Televisa para rendirle uno de los funerales más recordados del entretenimiento mexicano. El féretro se situó justo a la derecha de donde se encontraba Florinda Mesa sentada. Gómez Bolaños fue una de las personas más importantes en la historia del Gigante de San Ángel, pues en su pluma nacieron proyectos que hasta el día de hoy le dejan regalías a Televisa a nivel mundial, por las retransmisiones de los contenidos que hizo alguna vez Chespirito, y fue por esta misma razón que la televisora echó la casa por la ventana para homenajear a Roberto Gómez Bolaños. Hoy la gran familia Televisa está de luto. El señor Roberto Gómez Bolaños Chespirito, sin duda uno de los personajes más entrañables y queridos de esta empresa, se ha ido. Pero los homenajes tras su fallecimiento no se quedaron solo en la velación del cuerpo en las instalaciones de San Ángel, sino que al otro día, Emilio Azcárraga prestó otro de sus mayores activos para que la gente pudiera seguir mostrando sus condolencias y respetos, como lo fue el Estadio Azteca. De hecho, su traslado desde las instalaciones de San Ángel hasta el Coloso de Santa Úrsula también fue parte de la despedida del gran Roberto, pues se adaptó a una camioneta para que la gente en las calles pudiera ver por última vez los restos de Chespirito, acompañados por una enorme estatua con la figura del Chavo y el Chapulín Colorado. El domingo, los restos de Chespirito salieron de la televisora de San Ángel a bordo de lo que fue llamado el Chispimóvil. La entrada al Azteca era completamente gratuita y de hecho se hacía una invitación masiva para que la gente fuera disfrazada con algunos de los personajes. Ya como parte del mismo evento funerario, saltaron a la cancha cientos de niños vestidos del Chavo y del Chapulín Colorado para entonar una canción que Televisa sacó para los funerales de Gómez Bolaños con todo y coreografía. Finalmente el cuerpo de Chespirito fue enterrado al día siguiente en una ceremonia privada, donde la familia prefirió que no se televisara al momento, pero pese a ello, viernes, sábado y domingo, la programación de todos los canales de Televisa cambió radicalmente para darle difusión masiva a los funerales del comediante y actor. En noviembre se cumplirán 8 años de la muerte de Chespirito. Entonces, ¿por qué vuelve a ser tendencia y tema de conversación su fallecimiento? Bueno, pues todo esto se lo debemos a Carlos Villagrán, el icónico Kiko, quien recientemente hizo una declaración que a todos nos puso a pensar. Pero resulta que me doy cuenta que pues Roberto no murió ese día.
Yo creo que murió mucho antes y Florinda le dijo, murió, aguántamelo. De acuerdo con la teoría de Carlos Villagrán, Roberto Gómez Bolaños había fallecido mucho antes de que se hiciera público el asunto e incluso sustentó su hipótesis cuestionando en qué momento se fabricaron los trajes que usaron los niños en el funeral del Estadio Azteca, ya que eran cientos y a su criterio muy poco probable que en un día los tuvieran todos terminados. Porque no te explicas, por ejemplo, que murió Roberto Gómez Bolaños y al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. ¿A qué horas los hicieron? Pero sin duda, lo que más sorprendió de su declaración es que el propio intérprete de Kiko afirmó que la caja no tenía ningún cuerpo adentro. Y no podía ser que ya veía que estaba en las últimas y se organizó todo. Yo no creo que haya sido. Posiblemente puede ser, quién sabe, pero yo estuve en el velorio, no había nada en ese cajón. ¿Pudo haber fallecido antes y lo sacaron al público después? Sí, para poder preparar todo y no se le cayera el programa. Al final, confesó que no tenía pruebas para comprobar todo lo que pensaba. Sin embargo, es una realidad de que Villagrán estaba a escasos metros del féretro e incluso tuvo la oportunidad de acercarse a él. Entonces, ¿habrá mentido o destapó la verdad? Pero no me consta nada. Pero sí, yo pienso que sí. Y si en verdad la muerte de Chespirito fue un show armado, ¿qué pensarían si les digo que esta fue la mejor cortina de humo que las televisoras se han sacado de la manga? Escucha cada una de estas palabras y al final, déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Situémonos en la época. Eran finales del 2014, la muerte de Roberto Gómez Bolaños se confirmó específicamente el 28 de noviembre, exactamente 2 meses y 2 días después del suceso que marcó el año de nuestro país. ¿No lo recuerdas? Te refresco la memoria. El autobús número 1531 se retiró de la central de autobuses de Iguala Guerrero con un grupo de normalistas rumbo a las instalaciones de su escuela normal en Tixtla. Dieron vuelta y se dirigieron de frente con rumbo a Huitzuco, sobre la carretera a Chilpancingo, siendo esa la última vez que se les vio a los estudiantes. Los sucesos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que paralizó a todo el país, se llevaba a cabo la madrugada del 26 de septiembre de ese año. Sin embargo, la noticia tardó unos cuantos días en darse a conocer a nivel nacional. 6 muertos, entre ellos 3 estudiantes, un futbolista, un chofer y una pasajera que viajaba en un taxi cerca de donde ocurrió el enfrentamiento, que además dejó 22 heridos y hasta el día de hoy, 43 desaparecidos. En lo que es la cronología de los hechos, un par de días después, el 28 de septiembre, detuvieron a los primeros policías quienes presuntamente eran los culpables de los hechos, pero no fue hasta el 2 de octubre cuando iniciaron las manifestaciones tras las desapariciones. El 2 de octubre fue bloqueada la autopista del Sol por 6 horas como protesta. Durante todo el mes de octubre, los noticiarios y las coberturas desde el lugar de los hechos tapizaban los medios de comunicación, dándole difusión a la desaparición de los normalistas, mientras que en cada municipio del país, poco a poco se fueron haciendo más y más protestas en contra del gobierno. ¡Ayotzinapa! ¡Aguanta! ¡Jalapa se levanta! En ese momento no había ningún otro tema de conversación en el país. Lo único que existía eran dudas y desde luego reclamo ante las autoridades políticas que no solo permitieron los hechos, sino que parecía que estaban involucrados en el incidente. México ya es casi un mes desde que desaparecieron 43 estudiantes en el estado de Guerrero. Hay muchas versiones y no muchos creen la versión oficial del gobierno. La presión sobre los hechos fue tal que llegó el mes de noviembre y lejos de terminarse la euforia y los reclamos, parecía que todo empeoraba hasta que llegó la madre de todas las manifestaciones, la denominada 4343, en la que miles de personas acudieron al Zócalo del entonces DF para protestar de manera pacífica pero masiva ante el Palacio Nacional, justamente el 20 de noviembre, día que se conmemora la Revolución Mexicana. Y salieron a la calle en numerosas ciudades al grito de Ayotzinapa vive, la lucha sigue. Estaban por cumplirse 2 meses intensos de movilización
movilización nacional, exigiendo justicia y culpando no solo al gobierno, sino a las mismas televisoras, siendo Televisa por supuesto la más señalada por su relación con el entonces presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera. Pero ¿cómo detener este tsunami en contra de ellos? Más aún sin tener una sola respuesta, pues ahí es donde las palabras de Carlos Villagrán toman un sentido diferente. Pero resulta que me doy cuenta que pues Roberto no murió ese día. Yo creo que murió mucho antes y Florinda le dijo, murió, aguántamelo. ¿Qué impacto por parte de las televisoras podría ser lo suficientemente fuerte como para cambiar la conversación de golpe ante una situación como la que vivía el país? La muerte de una de leyenda a la que todos conocemos. Colgándome un poco de las palabras del intérprete de Kiko, parece muy extraño que absolutamente todo estuviera listo a las pocas horas del fallecimiento de este. Y es que no es solo la cuestión de la vestimenta, fue el hecho de componer una canción, grabarla y todavía hacerle una coreografía. No solo eso, también las estatuas de bronce, las cuales acompañaron el féretro en el cortejo rumbo al Estadio Azteca, lugar donde es muy casual que justamente ese fin de semana no hubo partido del América ahí. Sí es verdad que Televisa en su momento con el gobierno tenía una cercanía, existía una cierta alianza. Parece paranoia, pero tras el fallecimiento de Chespirito, el cambio de los medios tradicionales de comunicación en lo que respecta a la cobertura de Ayotzinapa cesó de una manera impresionante. Casi podemos decir, por más cruel que esto suene, que a la mayoría de la gente le dejó de interesar y se dedicó a recordar cómo Chespirito impactó sus vidas y sobre todo sus infancias con sus programas de televisión. ¡Ratero! 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 Pero como te mencioné antes, las conclusiones las tendrás que sacar tú. ¿Realmente falleció en ese momento Chespirito o solo fue una cortina de humo en la que todos caímos y nadie se dio cuenta? Y si no es así, te dejo algo igual de turbio. Si en realidad murió Chespirito ese día, quiere decir que Televisa estuvo esperando su muerte con ansias, preparando todo un show televisivo con disfraces y estatuas esperando solo a que el personaje muriera. Y estuve en el velorio y, bueno, estuvimos porque nada más estábamos mi señor y yo. No había nadie en ese cajón.